Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro hablar, ¿ya? Tiene por título esta prédica, por cuanto creí, hablé, ¿ya? Hoy es 4 de abril del 2021 y Dios ha puesto en mi corazón el hablar de esto. Vamos a ir, para poner fundamento bíblico, vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 13. Ya vamos a leer ese verso solamente y después vamos a ir al Salmo 116. Y dice así, segunda de Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Entonces, primero que todo dice que teniendo el mismo espíritu de fe, ya el mismo espíritu de fe. Estábamos hablando del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita a los hermanos de Corinto, donde le dice teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ya, o sea, a la escritura de Dios. Ya no a cualquier cosa, sino que fe a la escritura de Dios, a lo que está escrito de parte de Dios. Dice, creí, por lo cual hablé. Por cuanto yo creí a la escritura de Dios, a lo que está escrito acerca de Dios, teniendo esta fe, por esto hablé. Y nosotros también, dice, creemos, por lo cual también hablamos. O sea, hay una fe en común. Todos los creyentes, hijos de Dios, hemos estado hablando de la obediencia en videos pasados. Bueno, todos los que somos hijos de Dios, que tenemos su espíritu, que nos alimentamos de su palabra, que le amamos y queremos guardar su palabra, hablamos conforme creemos. Hablamos y pensamos conforme a lo que Él establece ya en su palabra. Es decir, nuestra mente ha sido permeada por su palabra. Y hablamos lo que Él dice, pensamos lo que Él piensa. Ya no tenemos pensamientos propios, no tenemos doctrinas propias, ni opiniones personales, sino que nos entregamos a Él, ¿ya? Y nuestras opiniones no son subjetivas, sino que más bien son conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo pensar distinto a lo que Dios piensa si soy un verdadero creyente. Cuando tú eres un verdadero creyente, nacido de nuevo en el Espíritu, tú adoptas el pensamiento de Él, adoptas su doctrina, adoptas su evangelio como tuyo. Entonces tú no puedes estar pensar distinto a Dios. No puedes tú pensar como piensa el mundo, sino que tu vida la rige y tus pensamientos son dirigidos por Dios. ¿Ya? Y tú vas renovando tu mente y tus pensamientos conforme a Dios habla tu vida y te va enseñando. ¿Ya? Dice que Él ha sido derramado en nuestros corazones, dice que tenemos la mente de Yeshua. Yo tengo unos videos también que dice la mente de Cristo. ¿Ya? Yo te invito a verlos ahí en la parte 1, 2 y 3, ya de la mente de Cristo. ¿Ya? Ahí habla, ¿cierto?, la importancia de nuestros pensamientos. Después en el Salmo 16 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para empezar a hablar las cosas que hemos aprendido. A veces Dios nos tiene que permitir pasar por un valle, por situaciones difíciles para dar testimonio y para aprender la obediencia y empezar a hablarle a los demás. Un creyente que tiene la fe en Dios habla de las cosas de Dios, piensa como Dios piensa. Importantísimo lo que hablamos. Mira, dice que Dios habló y se hizo. Dios, la creación, Dios la hizo y la estableció. Dice que Él pensó, habló y se hizo. Fue hecho. Es decir, primero Él tuvo un pensamiento y después Él con su boca soltó la información, soltó el sonido, y así fue creada la creación, el mundo, el universo, la tierra, los planetas. Todo fue creado por Él por medio de una información, por medio de un sonido que Él emitió, su hablar. Ya, su hablar, así fue todo creado, y dice que todo es sostenido por medio de su palabra.
Y sin su palabra nada sería. Mira la importancia del hablar de Dios. Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, y que Él habita en nosotros, tenemos esta palabra de parte de Dios que Él nos ha dado autoridad. Entonces dice que seremos juzgados por nuestro hablar, por las cosas que hemos decretado. Cada vez que tú hablas no es casualidad. Hay cosas que se decretan en lo espiritual, que tú hablas y se sueltan, y en lo espiritual empiezan a crearse y empiezan a hacerse, a formar o a crearse cosas en base a lo que tú has establecido, en lo que yo he establecido. Dice que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. ¿Y cómo se ata o se desatan cosas en nuestras vidas? A través de la palabra, a través de lo que nosotros hablamos, a través de lo que nosotros establecemos como verdad. Y Dios, que es Dios de justicia, dice que Él nos hace justicia. ¿A qué? A nuestro hablar. Dice que de los frutos de nuestra boca comeremos, es decir, de que todo lo que tú hablas es las cosas que tú recibes. Tremendo, tremendo, porque hay muchos cristianos, muchos hermanos en el Señor. Estamos hablando de la gente que cree en Adonai, de la gente que le sigue, que le busca, que le ama, que aún no ha aprendido a hablar. La verdad es que sabemos que no es fácil, pero es Dios que se encarga. Lo importante es lo que ponemos de nuestra parte en cuanto a la búsqueda, a permear nuestra mente. Mira, Dios no puede poner sus pensamientos en alguien que no está dispuesto a morir a sus propias ideas. Esa gente que es obstinada, esa gente que es cegada, no, es que yo pienso así, es que yo siempre fui feminista, es que yo creo en el feminismo, yo creo en el aborto, yo soy pro aquí, pro acá, y establece su fundamento propio. No quiere escuchar opiniones, no le interesa lo que Dios dice, no le interesa lo que Dios piensa, no le importa, y después conoce al Señor y dice, sí, yo creo en Dios, pero soy feminista, entonces sigo creyendo pero a mi manera. Hay cosas que no estoy de acuerdo con Dios. Entonces no es un verdadero creyente, porque el verdadero creyente establece sus pensamientos como fundamento en los pensamientos de Dios, sigue las directrices de Dios, el amor de Dios. Por amor no mato, por amor respeto al otro, por amor soy responsable de mis actos. Entonces la verdad es que en el Señor, ¿cierto? Nosotros tenemos que en esa parte ser muy cuidadosos por nuestro testimonio. Un verdadero creyente no puede hablar cualquier cosa. A veces nos equivocamos y faltas van a ver, nos distraemos con cosas, o muchas veces, no sé, pues visitamos a alguien y en medio de esa visitación hay una conversación y a veces somos tentados a opinar más de la cuenta, a decir cosas. Bueno, y ahí se muestra que todavía somos débiles, que todavía nos falta palabra, que todavía nos falta ser purificados, ¿cierto?, en la palabra de Adonai. Todavía tenemos pensamientos propios, opiniones, todavía nos falta crecimiento, porque un verdadero creyente cada vez son menos los baches que tiene, cada vez tiene menos distanciamiento con el pensamiento de Dios. Él ha hecho suya la palabra de Dios, pero si tú no tienes palabra de Dios, si tú no has estudiado, si tú no le has conocido, si tú no has buscado, difícilmente tu mente va a ser permeada por Dios, po. O sea, el que va a ocupar tus pensamientos, el que te va a adoctrinar va a ser el mundo. Si tú ves mucha televisión, si tú escuchas mucho a una persona que opina tal cosa, vaya a terminar creyendo aquello que quiere establecer esa persona y el espíritu que porta esa persona. Pero si tú pasas más tiempo con Dios, escuchas su palabra, finalmente el que va a permear tu mente y tu corazón va a ser Dios. Por eso es que cuando nosotros somos creyentes en Dios y tendemos a pasar tiempo con gente que no es creyente, o que es creyente pero no busca de Dios y tiene sus propias ideas y se rige por su propio pensamiento, siempre va a tener la influencia del mundo. Y para esa gente siempre nosotros vamos a ser como personas extrañas, legalistas. Muchas veces nos van a considerar, oh, pero ¿cómo? Abre tu mente, amplia tu pensamiento,
y van a querer de alguna forma rebatir muchas veces, te van a poner en aprieto, te van a querer probar, como probaron a Yeshua los fariseos, y algunos te van a considerar que eres demasiado no sé, que eres demasiado religioso, que fanático por Dios, y que no está bien ser así. Mentira, eso es mentira. ¿Cómo va a ser malo buscar de Dios, buscar su amor y querer hacerle el bien al prójimo, querer amar al prójimo como a mí mismo? Eso no puede ser malo. O sea, yo no puedo poner esa... Lo que pasa es que hay una deformidad en el mundo de lo que se cree que es amor. Le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Recuerdo cierta vez que yo trabajaba en un mall, y yo era gerente comercial de un mall, era administradora, ¿cierto? Administraba, y para el terremoto del 2010 me tocó, hubieron pérdidas, el inmobiliario, se quebraron vidrios, pasaron cosas en el edificio, y había un seguro, y teníamos que presentar los catástrofes, ¿cierto?, al liquidador para que pudiese ellos pagar la prima y todo eso, y reparar el edificio. Pero ya había infraestructura que estaba mala por los años, por el tiempo que se deteriora y todo eso. Y cuando el directorio me pidió que yo levantara un informe, así lo hice, con los daños del terremoto. Y cuando estábamos en la reunión, ya escucharon y todo, y había que pagar el seguro nos iba a tocar pagar, ¿cierto?, un excedente. Luego, cuando terminó la reunión, el gerente general, el presidente del directorio, se me acercó y me dice: Lore, y estos otros daños, estas cosas, y mientras caminábamos por el mall, me decía: y esto acá. Yo le dije: ¿por qué no lo incluyes también en el informe? Pues me dijo: ya que vamos a pagar tanto dinero para que pase por el seguro, y así el seguro nos cubra esto. Y yo lo quedé mirando y le dije: no, o sea, perdóname, pero yo no voy a hacer eso, porque sería mentir. Y me dice: ya, pero todo el mundo lo hace, o sea, todos pasamos gatos por liebre, digamos, y es algo que se hace siempre, y el seguro ya tiene... Sí, le dije: pero yo no voy a hacer eso, le dije, porque además ese informe tenía que ir firmado por mí. Y yo era la representante legal en ese momento del centro comercial. Entonces yo le dije: no, yo no voy a hacer eso, le dije yo, no puedo hacer eso, porque para mí sería engañar, sería mentir. Y él me quedó mirando así, una cara, yo creo que él pensó: y esta, qué rara, quizás quién. ¿Sabes tú que para él era como inconcebible que yo le respondiera eso? La verdad es que tuve muchos problemas de esa índole. Y cuando uno es creyente y quiere andar en integridad y quiere hacer las cosas bien, siempre se va a levantar gente que no va a estar de acuerdo con tus ideas, con lo que tú estás profesando, que te va a encontrar, no sé, exagerado, legalista. Pero yo tengo que quedar bien con Dios y no con el hombre, primeramente con Dios, porque yo voy a ser juzgada por Él. Y para los demás, claro, eres un bicho raro, eres una persona extraña, ¿me entiendes? Para los que caminan más en integridad, no va a ser así. Van a agradecer incluso tu forma de conducirte. Pero para el que está acostumbrado a moverse de otra forma, tú eres una persona rara y estás muy mal, eres demasiado exagerado en tus convicciones. Siempre se puede negociar. Bueno, para Dios no es así, no hay negocio. Entonces, por cuanto creíble, yo había sido permeada por la palabra de Dios y impactada por el amor de Dios, y yo quería obedecer, y yo creí esa palabra, y en ese momento Dios me pusieron en una situación donde mi fe y mi obediencia fue probada. Como mi mente ya había sido permeada por Dios, Dios me hizo hablar. ¿Y qué respondí? Su palabra, eso respondí.
y perdonen que hable de mí, pero no es para hablar de mí, para jactarme, sino que para darle gloria a Dios, porque a lo mejor antes de conocerle lo hubiese hecho por mantener el trabajo, por agradarle a mi jefe, por ser exitosa, por vanidades, no sé, pues lo hubiese hecho, hubiese negociado, hubiese trampeado, no sé, algo hubiese hecho. Pero para la gloria de Dios, que su palabra es viva y es verdadera y es genuina y es eficaz, que produce en nosotros un excelente peso de gloria, me hizo caminar en obediencia, me hizo caminar en verdad. Yo le doy gracias a Dios, que no me dejó caer en tentación, de conducirme de esa manera, de no querer yo validarme con él y digamos, hay gente que es tan temerosa y no quiere perder su trabajo porque tiene temores, no quiere pasar necesidades, no quiere esto. Entonces se justifican y incurren en todo tipo de faltas por quedar bien con su jefe, cuando en definitiva tu verdadero jefe es Dios, y si tú le eres fiel a Él va a ser fiel a ti y nada te va a faltar, y si no es ese trabajo va a ser otro, y si no, Dios te va a suplir de alguna manera. Nuestra fe siempre está siendo probada, puesta a prueba. Pero bueno, no todos reaccionamos igual. Lamentablemente hay creyentes que les cuesta más, y yo creo que también fui una de ellas. A lo mejor en eso no, pero sí en otras áreas de mi vida. Entonces, mira, yo hablé por cuanto creí, obedecí al Señor. Mira, Mateo 12, lo que dice Yeshua: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. No puede un árbol bueno hacer cosas buenas. Un árbol malo no puede hacer cosas buenas. Entonces está hablando, le dice a los fariseos: ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malo? Es decir, hablaban una cosa pero hacían otra. Y lo que Dios quiere establecer aquí, que mi pensamiento, mi hablar y mi conducir tiene que ser igual. ¿Te imaginas que yo le digo a él, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. Y después yo voy y presento el informe que él me dijo, y lo firmo y lo paso. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Pensé una cosa, hablé una cosa y al final terminé haciendo otra. Eso a los ojos de Dios había sido desobediencia, rebeldía. Rebeldía pero absoluta, porque en conocimiento, teniendo el pensamiento, habiendo recibido la palabra, habiéndola hablado, no lo llevé a cabo. ¿Te fijas? Entonces existen creyentes así. Existen creyentes que dicen y no hacen, oyen, piensan, saben. De hecho, Pablo en sus cartas en Romanos 7 lo dice: con mi mente sigo a Cristo, con mi mente, y veo otra ley en mis miembros, ¿ya? Que me lleva al pecado, ¿ya? Y eso es normal, porque tu carne se resiste a obedecer. Tu carne quiere cuidar el trabajo, tu carne quiere tener el control de su vida, no depender de Dios, porque depender de Dios es quedar en el aire. ¿Me entiendes? Entonces yo, al enfrentar esa situación, corro el riesgo de que él me hubiese dicho: ¿sabes qué? Tú no sirves para este trabajo, porque en realidad yo necesito a alguien que optimice las utilidades de la empresa, y tú quieres pagar, y cuando podríamos hacer esto otro, y ahora vamos a tener que pagar para reparar el resto, y me hubiese dado miles de argumentos y yo hubiese quedado sin trabajo. Pero no fue así. Dios me respaldó y me mantuvo ahí, y yo salí de ahí cuando yo renuncié, porque yo quise salir. ¿Te fijas? Yo no, pero si yo hubiese accedido, créeme, que Dios a lo mejor me hubiese sacado, hubiese puesto en el corazón de ese hombre sacarme. No sé, por cualquier otro motivo. Pero yo preferí darle la gloria a Dios, preferí obedecer a Dios en ese momento, y le doy gracias a Dios y no me arrepiento, al contrario, lo volvería a hacer. ¿Te fijas? Porque sé que Dios me va a respaldar. Siempre que yo camine en justicia, siempre que yo camine en verdad, siempre que la verdad salga de mi boca, siempre que yo defienda su palabra, lo que Él me ha dado, Dios me va a respaldar. No busquemos quedar bien con el hombre, busca quedar bien con Dios, porque Él es el dador de la vida y de todas las cosas.
¿Mm? Bueno, generación de víboras le dice. Aquellos que hablan una cosa y hacen otra. Así le llama a Dios. Porque no hay convicción en su hablar. La gente ya no les cree porque dicen una cosa y hacen otra. No se aman, no aman a Dios, no se respetan a sí mismos. Dios los llama a arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentimiento. Dice David en este salmo, magnifica su amor y agradecimiento a Jehová. Estamos hablando del Salmo 116. Dice, era su sentir, por tanto fue su hablar. Dice que mientras él estaba sufriendo, antes hablábamos de eso, él decía de que por cuanto creía hablaba, ¿cierto? Pero él estaba padeciendo, él tuvo que vivir una situación, ¿ya? Así muchas veces nosotros somos probados y él padeció, él tenía una lucha, pero dice David, manifestó su amor y agradecimiento a Jehová. Así nosotros hoy hablamos y sentimos, sea bueno o sea malo lo que hablemos. Va a depender de cuánto crecimiento hay en ti, cuánto amor a Dios y cuánta obediencia. La Biblia nos enseña que seremos juzgados por nuestras palabras. Ellas nos juzgan, sea que hables según la palabra de Dios o que expreses tu propio pensamiento. También la Biblia nos enseña que nuestras palabras crean lazos. Tus palabras te enlazan. Del fruto de lo que hablamos comemos, es decir, recibimos lo que expresamos con nuestra boca, bendición o maldición. Es como cuando sembramos la tierra, conforme a la semilla que siembras es el fruto que cosechas. Entonces comprendemos que todo lo que hablamos es siembra. Pongamos fundamento a esta comprensión, ¿ya? Todo lo que nosotros hablamos es lo que recibimos. Tú dices de tu hijo, oye, este cabra que es aquí, que es allá, que tú estás mal diciendo a tu hijo, porque estás hablando mal de tu hijo. ¿Y qué vas a recibir de parte de él? Lo que tú estás hablando. Porque tú estás creando. Cuando tú sueltas esa palabra espiritualmente, tú lo enlazas a él. Y de quien sea. Y hay padres que se ofuscan con los hijos, este desgraciado, por cual, ¿hasta cuándo me tenís aquí? Los maldicen. Vieras tú, yo he escuchado cosas, pero que yo digo, Señor, ten misericordia. Porque no saben el daño que le están haciendo a sus hijos. Que soy una malagradecida, que soy una tal por cual, que soy aquí, que soy allá. Y van menoscabando en sus hijos su espíritu, su amor propio. Es tremendo como un padre, una madre puede herir a sus hijos sin querer hacerle daño, porque nadie quiere hacerle daño a sus hijos, pero es tanto el nivel de ignorancia y el desamor, en el sentido de que nuestro amor es limitado y tú te aireas y dices cualquier cosa para herir, y en el fondo estás dañando lo que tú más amas. Y así somos. Y eso se vuelve en contra tuya, porque recibes eso y más encima después tienes que dar cuenta. Cuando llegue la hora, todos vamos a dar cuentas a Dios de nuestras palabras. O sea, una cosecha en la tierra y otra cosecha cuando llegue el tiempo de darle cuentas a Dios. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? Ya no va a servir de nada repentino en ese momento. Mateo 12:36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-37. Tus palabras te justifican y por tus palabras eres condenado. Si hablas la palabra de Dios, eres justificado, pero si hablas tu propia palabra, serás condenado. Eso te está diciendo. Tremendo. Toda palabra que salga de nuestra boca será juzgada. Daremos cuentas a Dios. Tremenda palabra. Cuando alguien viene a ti y te pide un consejo, oye, ¿sabes qué? Lo estoy pasando pésimo, estoy embarazada. ¿Qué dices tú? ¿Lo tengo o no lo tengo? Yo creo en Dios. ¿Qué te puedo decir? Yo soy provida. Creo que Él no tiene culpa o ella no tiene culpa de tus irresponsabilidades. Y uno tiene que asumir las consecuencias de sus errores, de su irresponsabilidad.
Es una vida. Dios dice, no matarás. Ese es el consejo. Pero si yo digo, no, olvídate, mátalo nomás, que nada que hacer, tenés que abortar, porque en realidad, no sé, pues, hay ese tipo de consejo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Yo estoy en contra de Dios, pues, porque el que no junta, dice Dios, que desparrama. El que no está conmigo, en contra de mí es, dice el Señor. Entonces, ¿de qué lado te vas a poner? Yo pienso como Dios, hablo como Dios y por lo tanto respondo como Dios. Si alguien me pregunta, yo le voy a decir eso. ¿Tú quieres un consejo de parte mía? Bueno, yo te voy a hablar de parte de Dios, porque no sé hablar de otra forma, no tengo una opinión propia. Entonces, si tú no quieres oír lo que Dios dice, no vengas a mí a pedir consejo, porque no te va a gustar mi respuesta. A tu carne no le va a gustar mi respuesta. Pero si tú quieres escuchar un consejo de parte de Dios, entonces hablemos. Yo te voy a decir lo que Dios dice, con amor. Y tú decidirás. Y voy a orar por ti, para que Dios te ponga en el corazón obedecer. Y no te condenes, porque dice que tus palabras te condenan. Te condenan, imagínate, te condenan. No, es que yo quiero abortar. Ya te condenaste. Al tiro te digo que te condenaste. Todavía no lo haces, pero ya te condenaste. Porque en tu corazón ya lo hiciste. Eso lo dijo Yeshua. Amén. Proverbios. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación, porque tiene lucha. Pero como él quiere andar en la verdad, va a salir en victoria. El hombre será saciado del bien del fruto. ¿Ven? El justo sale de la tribulación y el hombre es saciado del bien fruto. ¿Por qué? Porque ve la cosecha de su buena decisión. Mas el impío, el que tiene malos pensamientos, el que sigue su propia corriente, se enreda en sus labios, porque son sus propios pensamientos. Y al final, ¿qué hace? Con su boca declara cosas para sí mismo. Oye, que soy desgraciado. Ay, no, me va a ir mal porque yo tengo mala suerte. Siempre me pasa lo mismo. No, todos esos pensamientos, ¿de dónde crees tú que vienen? De Dios no vienen, claramente. Esa es la mala fe, el no conocer el amor de Dios. Tengo mala suerte. No, a mí siempre me pasa lo mismo. No, es que no, sí, no hay caso. Se maldicen a sí mismos. ¿Cuántas personas? Tú escuchas personas así, a mí me ha pasado, yo, gente muy negativa, realmente que de repente da pena. Le pidió a Dios por esa persona, pero da pena, pero también de repente como que incomoda hablar con ese tipo de gente cuando ya es mucha la negatividad, como que tienden a contagiar al resto con su amargura. Bueno, la palabra de Dios también enseña eso, y da pena porque no se dan cuenta, pues no conocen a Dios. Entonces ahí es donde uno tiene que tener misericordia y en algún minuto tratar de hablarles de Dios. Dice, según la palabra de Adonai, sembramos y recibimos lo que hablamos, sea bendición o maldición, bien o mal, y además seremos juzgados por esto. Es decir, que además de recibir cosecha de nuestras palabras en la vida, en esta vida, recibiremos en el tiempo postrero. Mira. Entonces, además de eso, recibimos en el tiempo postrero, dice. Entonces podemos concluir que nuestras palabras son importantes, que las palabras que hablamos no son casualidad, sino que determinan nuestro presente, futuro y también determinaron en algún momento nuestro presente. Todo lo que tú estás viviendo ahora es producto de lo que tú en algún minuto hablaste. Creamos nuestro presente. Todo lo que sale de nuestra boca es lo que recibimos, sea bueno o malo. ¿Ya? Sea bueno o malo. Imagínate el valor de nuestras palabras. Es tal el valor que seremos juzgados por esas palabras. Entonces vemos que realmente nosotros somos biblioteca. Perdón, que estoy ya. Entonces dice, somos juzgados. Así de importantes son nuestras palabras. Imagina el valor. Dice, es decir, doble pago. ¿Ya? Aquí en la tierra, ¿cierto? Recibimos lo que nosotros hablamos
Y después, cuando llegue la hora de partir, cuando seamos juzgados en el tribunal del Señor, dice que vamos a recibir la paga. Vamos a tener que dar cuenta y vamos a recibir la paga. Doble paga. O sea, hablaste mal aquí, recibiste, cosechaste, creaste en tu vida lo que sembraste con tus hijos, con tu esposo, con tu vida, contigo mismo. Y después, en el cielo. O sea, realmente tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Es decir, doble pago. Doble pago. Entonces dice, por sus frutos se conoce el árbol. Un árbol bueno, buenos frutos. Ya, tú tiras la mano, sacas el fruto, buen fruto porque el árbol es bueno. Pero cuando tú oyes una persona, te ha pasado, no sé si te ha pasado, hablar, lo que hablábamos del hombre negativo, del hombre perverso, depende de lo que habla, no, que este tal por cual me las va a pagar, que aquí, que acá, o que gente que blasfema, cuando tú vas a un lugar y escuchas hablar tanta lecera, tanta cosa, y uno dice, qué pena, Señor, no te conocen, porque cómo hablan así del prójimo, cómo se refieren así, tanta cosa que uno oye. Es tremendo, realmente es tremendo. Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Concluimos que solo el pensar como Dios, como Adonai, nos hace ya santificados y nos hace perfectos como Él es perfecto y santos como Él es santo. Si quiero ver vida abundante, dar buenos frutos, debo permear mi mente con sus pensamientos, renunciar a mi propia mente y poner sus pensamientos y su palabra. Por eso que dice, more la palabra abundantemente en vuestro corazón, para que nuestro hablar y nuestro pensar y nuestro accionar sea conforme a Él. Así que bueno, hermano, hasta aquí va a llegar este vídeo. Creo que también voy a tener que hacer una segunda parte, me faltó, pero dejo establecido, ¿cierto?, la base de esta palabra, y le doy gracias a Dios por esta palabra. Así que todo lo que hablamos se siembra. Ojo con lo que estás hablando, ojo con lo que está en tu mente y en tu corazón. Analiza tus pensamientos, mis dogmas, ¿son conforme a la palabra de Dios? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy aconsejando? ¿Cómo me refiero a mis hijos? ¿Qué estoy hablando de mi esposo? ¿A quién le converso y qué converso de mi esposo? ¿Qué estoy diciendo de mi hermana? ¿Qué estoy diciendo de mis hijos? Cuando me ofusco, cuando estoy relajada, no, ojo con eso. Ora al Señor, pídele al Señor revelación, pídele al Señor misericordia, que tu hablar sea conforme a Él, para que recibas el bien de tus labios, conforme a lo que Dios dice, porque Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Bendiciones.